Desde las 10 y hasta las 12 te acompañamos para que llegues bien despierto al principio de tu semana. Mañana Cero. Mañana Cero, el lugar donde hacemos de poco un todo. El uso medicinal del cannabis, que puede ayudar a muchos pacientes, sobre todo los que tienen problemas o tratamientos que tienen que ver con cuestiones epilépticas. Un par de noticias que también estuvieron ocurriendo en torno a este tema durante la semana tiene que ver con que la provincia de Chubut, por ejemplo, fue por primera vez la primera en otorgar marihuana medicinal para un tratamiento terapéutico de salud. La beneficiada fue una nena de 13 años que se llama Micaela, que padecía el síndrome de Dravet. También se conoció que el juez federal número 2 de nuestra ciudad, el doctor Adolfo Ciulu, ordenó a una obra social que suministre cannabis medicinal a un chico de 1 año y 7 meses que también padecía el síndrome de West. Por eso, para hablar de esto y muchísimo más, lo tengo en comunicación telefónica al doctor Marcelo Morante, que es profesor de medicina, es investigador del área del dolor y docente autorizado de medicina canábica. A ver si ahora podemos comunicarnos bien. Doctor, ¿qué tal? Julia Rizzo te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Julia, y bueno, agradecido de que me hayan convocado a esta charla. Sí, que ahora nos podemos escuchar bien, porque la semana pasada tuvimos un problemita. Bueno, para todos aquellos que no conocen sobre esta temática que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis, a mí lo primero que se me ocurre preguntar es por qué es un tema tan controversial, porque hay gente que dice no, esto no, y esto sí, esto hace bien, esto no. Bueno, realmente para la ciencia es algo, bueno, bastante reciente. O sea, nosotros empezamos a entender un poco más sobre el uso medicinal de cannabis a partir de la década del 90, cuando descubrimos que hay un sistema de una marihuana propia, marihuana endógena, que tiene acciones en distintas células de nuestro organismo. Entonces, con respecto a la ciencia, es bastante reciente ese descubrimiento. Y con respecto a la construcción social, es una sustancia que ha sido prohibida, demonizada, entonces es natural que la sociedad esté un poco reticente a hablar del uso del cannabis porque lo asocia al uso lúdico. Y bueno, nosotros claro, como educadores tenemos que tratar de que se vaya entendiendo que esto es una sustancia similar a la morfina, con indicaciones, efectos positivos y efectos negativos, como cuando analizamos cualquier otro medicamento en nuestra área medicinal. Claro, o sea, para tratar de explicar esta situación hay dos vías. Una que tiene que ver con la cuestión medicinal, con cómo le puede afectar o no a la salud a un paciente que sufra de determinada enfermedad, y otra que tiene que ver con la cuestión legal. Claro, o sea, para que no, hay un requisito que es básico para que uno pueda hablar del uso medicinal de cannabis, que es que tiene que haber una fuente legal de la sustancia. Entonces, claro, un poco esta ha sido nuestra lucha en el Congreso de la Nación, porque si queremos hablar de cannabis medicinal, tenemos que tener esa fuente legal de la sustancia, que es lo que hoy no pasa acá en Argentina. Entonces, se hace difícil educar a los médicos, se hace difícil investigar, por supuesto que se hace difícil poder controlar a un paciente que esté decidido a usar esta sustancia. Entonces, creo que el primer gran paso que tiene que dar Argentina es regular en función de esto, generar una ley que contemple este uso medicinal, entonces va a ser todo mucho más simple. ¿Y cómo nos encontramos en términos legales de legislación respecto al uso medicinal del cannabis? Bueno, nosotros vemos con mucho optimismo un gesto que ha tenido, digamos, la mayor parte de los partidos políticos. Han generado un dictamen, que bueno, ahora ese dictamen tiene que pasar a la Cámara de Diputados para analizarse y de acuerdo a eso, en este tema ha habido un acuerdo político, tanto Frente para la Victoria, Cambiemos, Radicalismo, Partido de la Izquierda, en ese tipo de situación han tenido un consenso donde se entiende que hay que regularizar esta situación para que estas madres, como el caso que vos acabas de mencionar, de un niño con 600 convulsiones por día o espasmos, tengan una sustancia segura, donde haya un médico también que la acompañe. Entonces todo eso exige un salto institucional, o sea, que todos los partidos políticos hagan un acuerdo para generar una regulación por lo menos transitoria de esta situación y después ir en búsqueda de una solución definitiva, porque uno tiene claro que no solamente son los niños epilépticos que van a recibir esta sustancia, sino que hay muchos pacientes, por ejemplo, con dolor y cáncer, que serían candidatos a usarla. En el mundo donde yo me formé, el 90% de las autorizaciones de cannabis medicinal tienen que ver con el dolor y el cáncer. Imagínese usted que es la gran epidemia de este siglo. Para el 2021 va a haber 15 millones nuevos de pacientes nuevos con cáncer, y el 50% de eso va a tener dolor. O sea que... Claro, que suma a la reducción de ese dolor.
claro, no solamente reducción ese dolor, sino que le mejora el apetito, el sueño, se le atribuye cierto poder antineoplásico, o sea, serían muchos los motivos por el cual un paciente con cáncer podría recibir cannabis de forma segura y acompañar, por ejemplo, al tratamiento de la morfina, que muchas veces tiene muchos efectos adversos. Claro. A mí la verdad que me genera mucho dolor además ver una cantidad impresionante de madres, padres que se manifiestan y dicen, yo solamente estoy pidiendo que se me apruebe esto, no esta determinada dosis, que es la que dicen los médicos, para que mi hijo, primo, familiar que sea, deje de sufrir. A mí eso me parece impresionante, me parece clave para poder avanzar en lo que falta, que tiene que ver con la parte legal, ¿no es cierto? Sí, para mí que llevo años en esta situación, ha sido un camino muy duro, porque como decís vos, he sido acompañada por madres de este dolor, o sea que mi vida se ha transformado porque realmente ver estas familias que la siguen pasando mal a diario hace que uno contemple y se angustie, porque uno muchas veces va a una reunión con diputados y el diputado plantea los tiempos legislativos y uno sabe que los tiempos legislativos muchas veces no contemplan el día a día de estas mamás. Claro. Así que yo lo vivo hoy con mucho dolor, pero también con esperanza, porque de cuando comenzamos hasta el punto que hemos llegado, que hay un dictamen en la Cámara de Diputados, que hay acuerdo político, creemos que, bueno, tarde o temprano esto va a llevar a un final feliz, donde las mamás y seguramente también los pacientes con cáncer van a tener una molécula que le va a hacer atravesar esta situación con menos dolor. Doctor, y otra cosa que quería preguntarle tiene que ver con el acceso que tenemos los argentinos a este aceite de cannabis. Nosotros podemos, una persona que está enferma y lo necesita, y un médico dice, bueno, vos necesitas tantas dosis, la que sea. ¿Cómo es el camino para llegar a acceder a eso? Lamentablemente solamente tienen acceso a una forma segura a los pacientes con epilepsia refractaria, un trámite a través del ANMAT que exige sí o sí una receta médica. Entonces los padres compran este aceite en el exterior, y el aceite cuando ingresa con esa autorización del ANMAT, las madres lo pueden retirar. O sea que hoy es un trámite bastante complejo y solamente para estos niños de epilepsia refractaria. Esto es un poco lo que yo te decía, o sea que del universo de pacientes que podrían necesitar este aceite, solamente hay un pequeño número de niños con epilepsia refractaria que son los que van a acceder a la sustancia. Claro, porque además de que todo ese proceso es largo y tarda mucho, encima es costoso, porque no cualquiera, me imagino, que puede acceder a poder hacer todo ese proceso y comprarlo y demás. No, imaginémonos aparte que una cuestión geográfica, o sea, si bien el ANMAT ha desarrollado otras sedes en distintos lugares del país, la epilepsia refractaria no es solamente algo que esté cercano a la capital y cercano a nuestra aduana, o sea que hay gente que está en Tierra del Fuego, en Salta, teniendo la necesidad de este aceite, y todo una cuestión de trámites, de distancia, de costos, o sea que el Estado es indudable que se tiene que hacer presente para hacérsela más llevadera a esta situación, porque todo este tiempo hacia atrás hubo un Estado ausente, y cuando se haga presente, como en este caso de esta regulación o de este dictamen, creemos que se tiene que hacer presente para que esta sustancia tenga el mismo trato que tienen otros medicamentos, que muchas veces el Estado lo tiene que comprar en el exterior, pero es el Estado que genera las facilidades. No puede ser el Estado que se comporte como una traba, sino claro, que el Estado es el que tiene que facilitar el mecanismo. Claro, no me parece me parece increíble, y me parece que tendría que ser es una cuestión de acceso a la salud que tendría que ser mucho más corta, más fácil, más accesible, y más para que cualquier persona que sufra algún tipo que padezca cualquier tipo de enfermedad pueda acceder propiamente. Otra de las cuestiones para aquellos que no somos del ámbito de la medicina, recordar cuáles son los beneficios del aceite de cannabis y los beneficios y lo desfavorable. Exactamente. Bueno, cuando uno analiza las grandes virtudes de esta sustancia, tienen que ver fundamentalmente con mejorar calidad de vida, o sea, el impacto positivo que tiene en el dolor, en el humor, en el sueño y en el apetito. Esas son cosas claves que hacen que uno la vea con cierta, digamos, oportunidad terapéutica. Y los datos negativos es que requiere una regulación especial, que aún los médicos no estamos capacitados en el tema, que aún la ley no se ha contemplado, sigue siendo un problema, digamos, de institucional casi, o sea, pero son efectos que uno tiene que tener en cuenta porque lamentablemente se transforman en una barrera. Claro. Efectos negativos como lo que uno piensa
con respecto a la morfina tiene baja toxicidad, generalmente da somnolencia, algún tipo de coordinación motora, puede generar en algunos pacientes hipotensión o taquicardia, pero son efectos que en relación a otros fármacos que se usan en este contexto son de baja gravedad. Claro. Y por último, no sé si hay estadísticas respecto a este tema, pero ¿se sabe a cuántos pacientes afecta y a cuántos podría beneficiar? Bueno, lamentablemente es un poco la gran duda de salud pública argentina son las estadísticas. Es un tema, pero ya te dije, si uno lo vinculara rápidamente con el cáncer, nosotros sabemos que es un número que continuamente está en aumento, dada la característica de la población. Entonces, si uno hablaría de epilepsia refractaria, uno sabe que es el 20% de la epilepsia en general, que va a ser un número igual importante porque uno de cada 200 habitantes tiene epilepsia. Pero si vamos a la patología oncológica, vemos que ahí sí es un número mucho mayor y que el Estado tiene que contemplar la situación de cómo hacer para proveer de sustancia a esta cantidad de pacientes. La verdad, doctor, me parece impresionante, me quedo azorada porque me genera hasta bronca, impotencia saber que alguien podría suprimir o reducir su dolor y que el Estado tampoco pueda ayudar ni al acceso ni a la facilidad. Así que espero que muchas familias puedan de a poco ir solucionando sus problemas con cualquier medio que sea necesario en este caso, porque no es una cuestión de... Muchas veces se habla de esto como mezclándolo con los excesos, los vicios y demás, y creo que no tiene que ver con eso, es una cuestión puramente medicinal. No, yo le pido que no se enoje, sino que un poco que nos ayude. La política comunicacional en este tema es fundamental, porque esto de educar, pues yo siempre digo, yo cuando voy al consultorio tengo un paciente, en cambio ustedes cuando pueden educar a través de los medios de comunicación llegan a miles de personas. Entonces lo interesante es que tengamos claro todo que esta situación la debemos resolver entre todos, porque tiene muchas aristas, muchas formas de analizar la problemática, y si lo hacemos digamos en forma conjunta, seguramente vamos a lograr que más rápido esta gente pueda acceder a la sustancia. Bueno, doctor, le quiero agradecer entonces que haya pasado por el aire de Mañana Cero, que nos pueda informar a todos, y le mando un beso grande. Le mando un beso grande a todos de ahí. Ahí pasaba la palabra del doctor Marcelo Morante, que es profesor de medicina, es investigador del área del dolor y docente autorizado de medicina canábica, hablando sobre el uso medicinal del cannabis.